y Vanina. Bueno, entonces la idea sería ver un poco conservación de cantidad de movimiento, pero aplicado a los fluidos. Eso quedó en la unidad después de conservación de cantidad de movimiento en el apunte de UTN Buenos Aires. Está eso. Después la ecuación de la energía, o sea, esa ley de conservación. Bien, y de acá vamos a sacar la fórmula de Bernoulli, que en resumen termina siendo eso. ¿Sí? Ecuación de Bernoulli. Y después sí, cortar con esa unidad y vamos a seguir con lo que se llama análisis de semejanza. Y el análisis dimensional. Así que la idea de hoy sería, a ver, esto como para cerrar lo que veníamos viendo. No sé si hay ejercicios de conservación de la cantidad de movimiento. Después de conservación de la energía, les va a servir la ecuación de Bernoulli para los prácticos que siguen. En este práctico no. Y para flujo compresible. Así que esto sería como para cerrar. Y después ya comenzaríamos con la unidad nueva, que es todo esto. Hoy capaz que vamos a ver lo de semejanza nomás. ¿Sí? Que es, así que bueno, esta parte de acá del apunte UTN Buenos Aires y esta otra parte, yo hice un apuntecito que se los voy a pasar. ¿Sí? Había hecho 2 apuntes, uno para cada uno. Entonces, bueno, ¿qué es la conservación de la cantidad de movimiento angular? Es básicamente es como las leyes de conservación que vimos. ¿Sí? Solamente que ahora la propiedad intensiva que estamos conservando o que estamos transportando es el vector que sale del producto vectorial entre R, producto vectorial, ρ por B. ¿Sí? Esta es la cantidad de movimiento intensivo. Bueno, ahora hago R por eso. ¿Sí? Y esta ecuación es una ecuación que es linealmente independiente de la anterior. ¿Ok? O sea, una cosa es la conservación de la cantidad de movimiento y otra cosa es la conservación del momento de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Es como con las ecuaciones de la estática. Sumatoria de fuerzas en X es una ecuación que es linealmente independiente de sumatoria de momentos respecto de un punto. ¿Sí? Y sin embargo, la única diferencia entre ambas dos es que uno es la sumatoria de la... Imagínate que las fuerzas ya están en X, ya están todas paralelas. ¿No? Entonces, la suma de fuerzas en X es la suma de toda esa fuerza. Ahora, cuando haces movimiento, lo único que hiciste es la ecuación anterior, la multiplicaste vectorialmente por un brazo de palanca. Y sin embargo, son ecuaciones LI, ¿sí? No son dependientes. Entonces, bueno, la deducción de esto, esta ecuación se obtiene a partir de la conservación de cantidad de movimiento, solamente que la premultiplico por R. ¿Sí? Entonces la ecuación es así. Derivada respecto de t, ¿sí? La variación en el volumen de control de ρ por b, de b, ¿sí? Más lo que atraviesa la superficie, que sería la frontera de BC, de B, a ver, era esto, ρ por B, es vectorial, así que acá por N por diferencial de área. Este como el diferencial de S, ¿sí? Y eso tiene que ser igual a la suma de fuerzas exteriores. ¿Sí? Esto lo voy a borrar. Esta es la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. Entonces lo único que hago para obtener la ecuación de conservación del momento de la cantidad del momento de la cantidad de movimiento es premultiplicar por un vector posición. ¿Sí? Entonces, como que vos tenés el vector F y uno podía calcularlo. Voy a poner así, a ver.
vos podías calcularlo de dos formas. Una forma es fuerza por distancia, ¿sí? Esta es como la línea de acción, ahí. Y otra cosa es hacer el vector momento respecto del punto O es igual al dr vectorial con F, ¿no? Y ahí te sale un vectorcito saliente de la pantalla apuntando hacia arriba, ¿sí? Por la regla de la mano derecha te dice que el momento gira en ese sentido y está dado por este vector, ¿sí? Un vector que vos ves el piquito de la flecha es lo rojo, lo verde, digo. Bueno, entonces, para obtener esa ecuación, lo único que te va a hacer es agarrar esta ecuación y multiplicarla, premultiplicarla por R, pero vectorialmente. Este es un nuevo vector, pero nosotros estamos trabajando con cosas en 3D, así que así como este era un vector, ahora R por B va a ser otro nuevo vector. ¿Bien? Entonces, ¿cómo luce la ecuación de conservación del momento de la cantidad de movimiento? Bueno, queda así. La derivada, la variación temporal de la acumulación del momento de la cantidad de movimiento, que sería esto. Esta es una integral triple, pero ponemos integral en B más, de R por rho B, diferencial de volumen, más lo que intercambia por superficie. Voy a poner así, los voy a asociar como quiera, pues acá resulta que tengo dos B, ¿no? Este B es el que hace producto escalar con con el N, y este es el B que te da el carácter vectorial de las tres componentes de la ecuación. Bueno, acá también, esto me va a originar un nuevo vector que tiene tres componentes, o sea que esto es una ecuación vectorial también, tiene componente N y componente N y componente Z. Y bueno, en el segundo término tengo dos B para asociar, bueno, voy a asociar con el primero, como que premultipliqué a la derecha, a la izquierda digo, y me va a quedar acá un ρ, el otro B que multiplica el N, diferencial de área. ¿Está? De vuelta a es que lo que a veces en el libro llaman diferencial de área, o yo le llamo diferencial de S. Un diferencial de superficie porque este es un integral de superficie. Bien, y eso tiene que darte igual al R vectorial las fuerzas exteriores, a la suma de todos estos, ¿sí? Es decir, la suma de todos los momentos exteriores, ¿sí? La suma de todos los momentos respecto al punto O. Bueno, esta es la ecuación de conservación del momento de la cantidad de movimiento, ¿sí? Esto sirve para los ejercicios estos. Ahí en el libro, si ustedes hacen, hay un ejemplo, en el apuntecito de este UTN de Buenos Aires, que es un chorro de agua que entra acá, ¿sí? Es decir, esto es un corte, y esto es la planta, ¿no? Entonces el agua sale por acá y sale por acá, ¿sí? Entonces eso hace que esto gire así. ¿Por qué gira eso? Bueno, porque se tiene que conservar la cantidad de movimiento angular. Entonces, bueno, estos ejercicios así se resuelven con esta ecuación, que no es muy distinta a la ecuación, no es muy distinto a hacer lo que hacían acá ustedes. Es bastante similar. Y de vuelta, ¿vieron cuando hacían esta ecuación? Ustedes lo podían mirar de forma vectorial o lo podían mirar de manera escalar, ¿no? Si miraban las velocidades en X, las velocidades en Y. Es más, de hecho, de esto nosotros hacíamos la sumatoria de fuerzas exteriores, nosotros decíamos, bueno, la ecuación en eje X y después la ecuación en eje Y. Bueno, acá es lo mismo. En esto del regador, por ejemplo, el momento, vos sabés que tiene ese momento que anoto acá, ¿sí? Es un momento que va para arriba. Entonces, como que es 0, 0 y la componente de M. Entonces, cuando vos planteás en X, en Y, en Z, probablemente en algunos ejes no tengas, sea todo 0 y no tengas nada, y tengas solamente en algún eje algo, ¿sí? Le digo por las dudas. Pero esto, ¿qué es lo que les recomiendo?
Les recomiendo que miren el ejemplo del libro, que hay uno solo, y con eso yo creo que es suficiente, digamos, para lo que a ustedes les pueda llegar se les pueda llegar a cruzar. Entonces esta es la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, del momento de la cantidad de movimiento, nada más. Simplemente es como esto, ¿sí? No tiene mucha historia. Después, la ecuación de energía sí es un poquito más complicada. Porque hay que contemplar todos los tipos de energía que hay, ¿sí? Entonces, en un fluido, las energías que vamos a considerar nosotros, porque la energía puede ser una energía que viene de un campo eléctrico, de un campo electromagnético, ¿sí? Puede ser que el fluido tenga partículas metálicas suspendidas y hay un imán cerca, entonces eso hace mover el fluido, ¿no? Bueno, pero en general lo que ustedes van a tener es solamente una energía interna total que va a ser, se la nota así, a ver. Esta energía, porque ¿en qué se mide la energía? La energía ustedes la pueden medir, por ejemplo, en kilocalorías, ¿no? La energía calorífica. Después, si se está moviendo, van a tener energía cinética. Después, si el fluido está en una cierta altura, tiene una energía potencial, ¿no? Que es capaz de realizar trabajo. Entonces, en general, el fluido van a tener así. Esto que se llama U sobre M es la energía interna por unidad de masa, y se lo anota con la U. Después van a tener otra componente que es la energía cinética, que nosotros ya vimos que la cantidad de movimiento es M por B, pero en propiedad intensiva es ρ por B. Entonces, así como está la cantidad de movimiento, la energía cinética es un medio, a ver, en física 1, la energía cinética era M por B al cuadrado dividido 2. Bueno, acá sería naturalmente ρ por B al cuadrado dividido 2. Eso en intensivo. Bueno, pero si ahora yo quiero por unidad de masa, va a ser directamente por B nomás, al cuadrado. ¿Sí? Es como que a esto lo dividí por ρ. Así que esto sería la energía cinética por unidad de masa, y después la potencial viene asociado al campo gravitatorio, que sería G por Z. ¿Sí? La energía potencial, ustedes, era M por G por H, ¿no? Bueno, ahora pero por unidad de masa. Bueno, en intensivo esto sería ρ por G por H. Esa es la energía potencial. Bueno, pero ahora yo quiero por unidad de masa. Bueno, ok, entonces divido ρ. Así que G por H o G por Z. ¿Sí? Así que esto es energía interna que está asociado al calor, digamos. Energía interna por unidad de masa. ¿Sí? Las kilocalorías que tiene. Si todo el proceso del ejercicio tiene a temperatura constante, bueno, no hay ganancia ni pérdida de calor, listo. No, ese término no va a jugar. ¿Sí? Que es lo que pasa en la ecuación de Bernoulli. Esta es la energía cinética que tiene. Epa. Cinética. Por unidad de masa también. Y esta es la potencial. ¿Sí? Bueno, esas son las tres energías que en general aparecen en los fluidos. ¿Ok? Bueno, la ecuación de la energía va a ser esta. Derivada respecto al tiempo, o sea, la variación temporal de la acumulación, ¿sí? De esa E, ¿ok? Pero en las propiedades intensivas nosotros siempre aparecía el ρ, ¿no? Entonces, la E es por unidad de masa. Esta es la energía total. Voy a poner acá a ver.
Si yo quiero la energía total, tengo que multiplicar primero por la masa, ahí como que tengo la propiedad intensiva, y a eso lo integro en el volumen y tengo la energía total. O sea, esto es la acumulación total de energía que tengo. La variación temporal de la acumulación de esa energía tiene que equilibrarse ¿con qué? Bueno, con el flujo a través de la superficie, que sería esto, la integral en la frontera de volumen de control, de E, esa misma E, por ρ, y ahora me va a aparecer este, por diferencial de área. Y esto se tiene que balancear, bueno, nosotros en las fuerzas, en la cantidad de movimiento teníamos la variación de la acumulación de cantidad de movimiento más lo que entra y lo que sale en la superficie, tiene que balancearse con las fuerzas exteriores. ¿Por qué? Por la ley de Newton. Bueno, en la energía, la variación de la acumulación de energía en un volumen de control tiene que ser, la variación temporal de la energía que hay acá adentro, tiene que ser igual a lo que entra, lo que sale, y lo que intercambia con el medio. Bueno, lo que intercambia con el medio se llama potencia. ¿Sí? Y lo anotamos así, Q menos W. ¿Qué pasa? A ver, el trabajo, cuando vos hablas de energía interna, es lo mismo que el trabajo, ¿no? ¿Y el trabajo qué unidades tiene? Newton por metro, ¿no? Estas son las unidades del trabajo y de la energía. Bien, y el trabajo por unidad de tiempo, eso se llama potencia. O sea que esto, cuando yo digo Newton por metro dividido tiempo, esto es unidades de potencia. Bueno, resulta que esto era energía por unidad de masa. La multipliqué por ρ, así que te queda energía. Sumada en todo el volumen, te queda, o sea, esto te queda energía por unidad de volumen. Sumada en todo el volumen, es como que estoy multiplicando por diferencial de volumen, así que te queda la energía total. O sea, Newton metro. A eso lo derivé temporalmente, como que te queda un tiempo abajo dividiendo y te queda unidad de potencia. Entonces, esto tienen que ser las potencias. ¿Sí? Entonces, este Q con el medio, ¿sí? Y este es el trabajo que intercambia. Entonces, por un lado, esto intercambia calor, tu sistema este intercambia calor, y por otro lado, entrega algún trabajo, ¿sí? O puede recibir un trabajo, ¿sí? Depende de qué es lo que haya, ¿no? Si vos estás, si vos estás batiendo una taza de café, vos la estás batiendo, le estás agregando externamente, estás realizando un trabajo, ¿sí? Si es, por ejemplo, algo muy viscoso y lo batís muy rápido, vos estás entregando trabajo y además se está calentando la cosa. Bueno, estos dos términos están contemplando eso, ¿sí? El calor que intercambia porque se calienta y el trabajo que está entregando. Bien, ¿qué pasa con esto? Esta sería la ecuación general de la energía, ¿ok? Este, estamos suponiendo un volumen fijo, por eso acá va la B, si no acá debería ser la B menos la W, como la habíamos metido en general. Pero vamos a suponer que la W es 0, que tu volumen es fijo, tu volumen de control. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el trabajo, ¿sí? El trabajo nosotros dijimos que es, la potencia, perdón, esto sería la potencia en realidad, que es el trabajo por unidad de tiempo que intercambia. Bueno, ese trabajo eh, hay que separarlo, ¿sí? Hay que separar en dos cosas. Eh, a ver cómo puedo explicarle. Cuando vos tenés, por ejemplo, un sistemita así,
Acá pongo una bomba. Y acá tenés el fluido a esta altura y acá el fluido a esta altura. ¿Sí? Resulta que si vos mirás para allá, para poder llenar el tanque, este 1 y este 2. Para llenar el tanque 2, acá tiene que haber una bomba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En tu sistema, que va a ser este, yo tengo que ver la energía total, tu bomba está entregando trabajo. O sea que tu sistema está intercambiando con el medio un W. ¿Sí? En este caso está recibiendo W. Y si el fluido va al revés, va para allá, la energía potencial que tiene acá, vos la vas a transformar en energía cinética para moverse. Entonces, acá ya no es una bomba, sino que es una turbina. Entonces, ¿qué pasa? El fluido, la energía cinética va a hacer girar la bomba y esa bomba va a transmitir algún eje y vas a acumular la energía en algún lado, ¿no? Es como un generador que haces. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los que realizan esto? Los que tienen que ver con la potencia de trabajo que está realizando, que está intercambiando tu sistema. Bueno, hay dos partes ahí. Una cosa es lo externo, que sería el eje de la bomba. El eje de la bomba está girando, así que esa es una potencia que se está sacando o estás agregando, depende cómo lo mires, si lo miras como turbina o como bomba. Si está subiendo el agua, la estás bajando. Tenés un trabajo que está realizando el eje, que vos no lo ves, vos lo ves solamente como que se te agrega energía a tu sistema. ¿Sí? Una carga hidráulica que agregás. Pero también hay otra parte del trabajo que sí la ves y es la que hace la presión. ¿Sí? Entonces, esta W, que es el trabajo total, que es cuando hay alguna bomba o una turbina, esto lo vamos a separar en dos cosas. En una que hace el eje de la bomba, que no lo ves, vos solamente lo ves como un número, que te agrega un momento, porque vos no te pones a calcular el trabajo que realiza, digamos, girando el eje ahí con el momento y todo, no. Vos directamente decís, bueno, está, la bomba mete tanta potencia, tantos HP, ¿sí? Esos HP se pueden convertir en kilocalorías, lo que sea, pero es unidad de potencia. Vos decís, bueno, tanta potencia tiene la bomba, vos lo ves como un número que se te está agregando al sistema. Pero por otro lado tenés la potencia desarrollada por las fuerzas de presión. Eso lo vamos a anotar así, presión. Entonces, a esta ecuación general de la energía vamos a modificarla un poquitito, agregando esto. ¿Bien? Entonces, primero, la potencia. ¿Qué es la potencia? Es trabajo por unidad de tiempo. Así que el trabajo es fuerza por una distancia y ahora quiero dividirlo con el tiempo. Eso es la potencia. Entonces, distancia sobre tiempo es como que vos haces la fuerza multiplicada por la velocidad. ¿Sí? Eso es potencia. Bien, producto escalar de estas dos cosas. Bueno, ahora si yo quiero ver la potencia desarrollada por la presión, ¿sí? La presión que hay acá, que va a realizar un trabajo, ¿qué es? Bueno, va a ser esto. La fuerza en la presión es la presión que hay multiplicado por el diferencial de área. ¿Sí? Entonces esa es la fuerza, tengo que multiplicarlo por la B. ¿Ok? Entonces, con esto, la potencia desarrollada por la presión, la voy a calcular como, en tu frontera, depende cómo lo limites a la cosa, al sistema va a ser la integral en la frontera de B, de la P por B por N diferencial de área. ¿Sí? Este es el flujo de potencia que está atravesando la superficie debida a la presión. ¿Sí? El P por diferencial de área es como el F,
Y el B es para obtener las unidades de potencia. Sí, el internet antes, está andando mal el megacable. Sí. Voy a ver. Bueno, tengo que hablar un poquito más lento. Bueno, cuestión. ¿Qué pasa? Voy a reescribir y voy a separar esa parte. ¿Bien? ¿Qué pasa? El W este va a ser el W del eje más la potencia entregada debido a las fuerzas de presión. ¿Sí? Ahora, este término que está acá, fíjense que es una integral de superficie y aparece acá también. Entonces, el W que está restando, acá, ¿sí? El W ese que está restando ahí, me va a transformar. Es como que yo ponga acá, menos W del eje, menos W de presión, menos acá y un menos acá. Y ahora a este término lo voy a pasar sumando hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Y lo voy a meter todo dentro de la misma integral. Entonces, ¿cómo me va a quedar la ecuación? La ecuación me va a quedar así. La variación temporal de la acumulación de la energía, esta E tiene todas, ¿ok? Por ρ por diferencial de volumen, más la integral en la frontera del volumen de control de la U más la P sobre ρ más el 1 medio de B al cuadrado más G por Z. O sea, estoy haciendo esta parte, ¿no? Esta parte. Estoy haciendo esa parte verde. Hice el E y ahora voy a multiplicarlo por el ρ por B producto escalar N por diferencial de área. Y eso tiene que ser igual a la potencia calorífica intercambiada menos la potencia que agregaste o sacaste en el eje del instrumento que estás poniendo, ¿sí? Turbina, lo que sea. Así que ese W ahora es W del eje, así lo llamamos. Bien. Y esta es la ecuación. Fíjate que tuve que agregarle el ρ dividiendo acá porque hay un ρ multiplicando. Entonces, es como que tenías el Bn por P. Bueno, acá está el Bn y ahora para tener el P, y si tenía un ρ afuera, tengo que agregar un ρ acá. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se lee esto? Bueno, esto se lee así. Es bueno, vamos a poner así, la variación. Esta es la conservación de la energía en fluidos. Dice la variación de energía específica. Esto es la energía específica. Respecto del tiempo, lo que nosotros siempre le decimos la variación de la acumulación de esa propiedad, en este caso energía específica, la variación temporal de esa propiedad en el tiempo, en un volumen de control. Bueno, más el flujo neto a través de la superficie. ¿Sí? O sea, variación temporal de esto y el flujo neto de esto. Bueno, ¿de qué? Bueno, de energía interna, eso sería la U, ¿sí? Energía de presión, energía cinética,
y energía potencial. ¿Sí? Bueno, todo eso, o sea, la variación temporal de la acumulación más el flujo que atraviesa la superficie de tu volumen de control, que es lo que está entrando y lo que está saliendo, tiene que balancearse con estas dos cosas, que son, voy a poner, que todo eso es igual a la diferencia entre la potencia calorífica entregada al sistema, eso es Q punto, eso es Q punto, menos, o sea, bueno, puse acá, es igual a la diferencia entre la potencia calorífica entregada al sistema con la potencia entregada por el sistema al medio. Esto es lo que dice la conservación de la energía, ¿sí? Esto es la lectura de esta ecuación. Bueno, ¿qué pasa? Esta ecuación, otra cosa. Para fluidos es una cosa, pero para gases, cuando veamos flujo compresible a fin de año, ustedes ya habrán visto con Pascal capaz, a la energía interna más la presión sobre ρ, a esto se le llama H, que se le llama entalpía. Epa. Entalpía, se le llama esto, ¿sí? A la energía interna, las kilocalorías, más la energía que te da la presión, eso se le llama entalpía. Nosotros lo vamos a usar cuando veamos flujo compresible. Ahora vamos a ver cómo queda esta ecuación de la energía en el caso más básico, que sería el caso de una tubería, en el cual no hay cambio de temperatura, entonces las energías internas son las mismas, ¿bien? Después, no hay variación con el tiempo, es algo permanente, ¿sí? Estacionario, así que no está en la variación temporal, y vamos a ver qué términos son los que quedan, ¿sí? O sea, no va a haber intercambio de calor, no va a haber ninguna bomba que saque energía o que agregue energía. Entonces, ¿cómo va a ser la ecuación? Esta misma ecuación, pero en un fluido con esas hipótesis, ¿sí? Bueno, si hacemos eso, lo que vamos a llegar es la ecuación de Bernoulli. Entonces, caso particular. Caso particular. Si ustedes copian así a veces, bueno, si lo están grabando, está, pero si no se comparten el video y alguno está copiando o algo, nos llegan o algo, me piden y le sacan una captura de pantalla, no sé. Les digo porque por ahí uno depende cómo estudian, ¿no? Si copian de lo que escribo o si prestan atención y después lo leen ustedes. Bueno, vamos a ver un caso particular con estas hipótesis. Estacionario, ¿sí? O sea, permanente. Variación, o sea, todo lo que sea derivado respecto a tiempo, no hay, es cero. ¿Sí? Flujo incompresible. Es decir, los cambios en las propiedades, los cambios en la densidad son muy bajos. ¿Sí? Eso es que sea incompresible, que la densidad prácticamente se mantenga constante. Vieron que en el parcial yo les pregunté si el aire se lo podía considerar como incompresible. El aire se lo puede considerar como incompresible. ¿Sí? En todas las tuberías para refrigeración o para calefacción, ¿sí? Todas esas tuberías que son, no sé si las habrán visto en alguna empresa o algo, en alguna industria, son unos caños, pero son sección rectangular, doblados con chapa galvanizada nomás, y que van por el cielo, arriba del cielo raso, o a veces están expuestos, ¿sí? Como lo que están en los supermercados y eso. Como lo que hay en los supermercados para refrigeración. Bueno, para el cálculo de todas esas tuberías, de todos esos Lucas, si conductos cortan de un aire, rato, te aviso por las dudas.
Ah, sí, sí. Si quieren lo corto y seguimos. Sí, sí, está por cortar justito. Bueno, no, lo que le decía que esos tubos se calcula como el aire se lo